Eh, Vamos a continuar con esta lectura de este estudio de la Biblia y del principio divino. Como ustedes saben, estamos ingresando en la historia de la providencia de salvación, historia de la providencia de la restauración, y estamos tratando el tema de Adán. Ah, Habíamos finalizado prácticamente ese estudio y ahora quiero pasarles, mientras se van agregando algunos, vamos a pasar un video para que no se aburran, son 5 minutos, poquito más, ¿ok? Vamos a pasar un pequeño vídeo que ojalá pueda ser visto. O si no lo tengo listo, ah, 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 vamos a obviarlo entonces. Me parece que no lo tengo listo en mi página. Ok, vamos a obviarlo. Quiero continuar entonces con el tema de las familias. Perdón. Ya están ingresando ya varios, entonces está bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado entonces en la familia de Adán, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de que esta familia, la primera familia, la familia de Adán y Eva, quienes tuvieron como primeros hijos a Caín y Abel, fueron los encargados de realizar estos fundamentos de fe y de substancia que eran necesarios para realizar el fundamento para el Mesías, una persona sin pecado, en realidad el regreso de Adán y Eva restaurados para poder religarnos de nuevo con Dios, con la familia de Dios, recuperar nuestra posición. Sabemos del trágico final, ¿verdad? Abel fue una buena figura central para restaurar el fundamento de fe necesario y lo hizo muy bien, exitosamente. Pero el fundamento de sustancia que tenía que ser realizado entre un representante de Lucifer, en este caso Caín, y alguien que representaba a Adán, era entonces Abel. Estos dos eran encargados de realizar este fundamento de sustancia, es decir, una condición para remover la naturaleza caída de ambos, de manera que ambos, Caín y Abel, pudiesen ofrecer sus respectivas ofrendas a Dios como condición a través de Abel. Abel era el mediador señalado por Dios, era aquel que por la posición de su nacimiento estaba más cercano a Dios, mientras que Caín estaba muy influenciado y reclamado por Satanás. Bueno, sabemos de que el final trágico fue de que Caín no pudo sobrepasar su naturaleza caída y en un momento determinado lleva a su hermano al campo y lo asesina. Entonces, aquí se terminó trágicamente todo este fundamento. Cuando uno de los fundamentos no puede ser realizado, se fracasa en este, ambos fundamentos tienen que ser reconstruidos de nuevo. ¿Ok? Entonces, siguiendo el curso, digamos, la historia bíblica también, eh, este, esta providencia, esta misión de establecer o restablecer el fundamento de fe y de substancia va a ser trasladada a otra persona, a otras familias. Entonces, vamos a ver. Cuando hay un fracaso, es como una ley también, Dios tiene que buscar una nueva figura providencial. Tampoco puede hacerse el intento inmediatamente, sino que tiene que haber un determinado número de años como eh, indemnización para poder comenzar la providencia de restauración de los fundamentos de nuevo. Es otra de las leyes que hemos estudiado al comienzo, ¿verdad? Aquí aparece
ley de la indemnización o indemnidad, como le llamamos muchas veces en nuestro movimiento. Una palabra un poquito inventada para diferenciarla de indemnización, que uno puede relacionarla con el pago de algo. Hay que pagar cada vez que se comete una falta, un error. Entonces hay que pagar, ¿no? Por tal cosa. Entonces, más o menos eso podría ser, en resumen, el significado de la indemnización en el contexto providencial, aumentándole otra acepción, también otro significado a esta palabra. Indemnización es el pago por un daño cometido, sí. Pero también al mismo tiempo en el proceso de la restauración se transforma en una bendición. Si no fuese por esta ley de indemnización o ley de indemnidad, no sería posible de ninguna manera avanzar en el proceso de salvación de la humanidad. Por lo tanto, es ambos. Es el pago requerido por una ofensa cometida, pero al mismo tiempo se convierte en una bendición también. Entonces, todas las cosas que vamos a ver, las historias bíblicas contienen, digamos, en su interior menciones a números también, ¿no? Los números son muy importantes en la enseñanza bíblica. Nos dan una pista de las razones por las cuales se utiliza tal o cual número. Y Dios, como un Dios muy inteligente, como el mayor creador del universo, el primero, el primogénito, el progenitor de todo, quiero decir, es es aquel que hizo todo con exactitud matemática, todo, ¿verdad? Los números pertenecen a las leyes de la creación y rigen también, ¿no? Rigen las leyes de la creación. Entonces, cada número es muy importante. No vamos a profundizar demasiado en los números, pero para repasar muy rápidamente, los números básicos que tenemos que acordarnos son, por ejemplo, estos. En los principios de la creación habíamos hablado de que el hombre tiene que crecer, hombre y mujer, ¿verdad? Tiene que crecer física y espiritualmente pasando por tres periodos. Entonces, número uno, número dos, número tres. Número uno es periodo de formación, dos, periodo de crecimiento, tres, periodo de perfeccionamiento. ¿Ok? Pero si subdividimos también cada una de estas etapas, de estos periodos, ¿no? Subdividimos esos tres, formación, crecimiento y perfección, tenemos tres en cada periodo, ¿no? Tres sería el número que completa el periodo de formación, seis es el número que completa el periodo de crecimiento, 9 es el número que completa el periodo de perfeccionamiento y 10 correspondería al estado ya de perfección, al nivel de perfección ideal, deseado por Dios. ¿Mm? Es interesante, ¿no? Cómo en el mundo aún caído, algunos de esos números coincidentemente se utilizan también para explicar las mismas cosas, ¿no? Generalmente el 10 ha sido siempre relacionado como el número de la perfección, ¿no? Estamos en el ámbito de la perfección. El número 6 ha sido relacionado siempre con la caída. El 6 es al mismo tiempo el uno y el 2, ¿verdad? El 6 es el 2, pero también es el 6, ¿verdad? Entonces, todos los actos de Satanás o cualquier relación, eh, cualquier referencia que se haga a Satanás fue considerada durante el periodo de restauración relacionada con Satanás, ¿verdad? 9 es el periodo donde se termina la perfección, cumplimiento de esta jornada, digamos, de crecimiento, y el 10 es el otro ámbito más elevado. Bueno, entonces, el número 3 es, resumiendo también, va a significar el número de Dios. Hay muchas trinidades en las escrituras bíblicas, todas, siempre el número 3 está relacionado con los actos de Dios. Las cosas del cielo ocurren bajo el número 3, ¿no? Cuando nosotros vemos los periodos de la creación, ah, en las etapas de la creación, encontramos también que el 4 está relacionado con todas las cosas de cumplimiento en el orden de la tierra. El 4 está relacionado con el fundamento tan importante
Un fundamento que si se hubiera establecido habría sido un fundamento imposible de quebrar. El fundamento de las cuatro posiciones es el fundamento sobre el cual Dios hubiera sentado a la familia, comenzando desde la tierra. Muchas veces van a ver entonces el número 4 relacionado con el cumplimiento de las cosas en la tierra. Entonces, 3 significa el cielo, 4 significa la tierra y el 7 significa cielo y tierra. ¿Ya? Entonces, así, también del fundamento de las cuatro posiciones podemos encontrar que hay 12 direcciones de relación entre los componentes del fundamento. Esto nos hace multiplicar el 4 por el 3. 12 son las relaciones principales, básicas, para lograr lo mejor en el ámbito de la familia y en el ámbito del amor y en el ámbito de la realización de las cosas del cielo y de la tierra también. Entonces, 3, 4, 7 y sus múltiplos también, ¿no? 3 veces 7, 21. El número 40 también está relacionado con indemnización. Y así, vamos a dejar así nada más por ahora este entendimiento básico porque ojalá que en algún momento podamos ampliar también, ¿no? Entonces, el número 40 vamos a verlo relacionado siempre con periodos de indemnización para poder avanzar en la providencia. 4 es el número del fundamento de las cuatro posiciones, 10 es el número de perfección y la multiplicación de ambos resulta siempre en el número 40. Es el número clave para el éxito en la indemnización y para la separación de Satanás. Entonces, sí se puede concluir que después del fracaso de la familia de Adán, Dios quería escoger una persona nueva en la posición de figura central. Y para eso la humanidad tuvo que pasar por un periodo de expiación para restaurar el fundamento de fe y de substancia que se habían perdido en la caída. Expiación o indemnización son palabras similares, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar en las historias bíblicas periodos importantísimos de 40 relacionados con el número 40 o con un múltiplo de 40 que tienen que ver con periodos de indemnización para poder avanzar la providencia o reparar un daño a través de la separación absoluta de Satanás. Noé en la época de Noé, vamos a ver que se pasan por 40 días de diluvio. En la época de Abraham, vamos a ver que 40 por 10, 400 años. Eh, Después, ¿verdad? De Noé va a aparecer, va a surgir Abraham como la figura central. Y después vamos a estudiar también, vamos a ver que los israelitas pasaron 400 años de esclavitud en Egipto y recién después de cumplidos este número de años pudieron ser liberados por Moisés y dirigirse hacia Canaán, la tierra prometida. En el camino van a ser 40 años más vagando en el desierto y los propios ayunos de Moisés ayunó hasta 2 veces por lo menos, según tenemos entendido, ¿verdad? Por la Biblia. 40 días de ayuno para poder recibir la palabra de Dios escrita. Bueno, y así, ¿no? Casos como Saúl, David y Salomón que gobernaron 40 años cada uno, los 40 días de Elías, el profeta más poderoso de todos los del Antiguo Testamento, en la historia de Jonás y el pez que lo come vivo, eh, son los 40 días que él tuvo que profetizar en Nínive para salvarla, y así, ¿no? Eh, Todos los periodos relacionados con indemnización, separación de Satanás y victoria sobre él están relacionados con el número 40. También esta indemnización o indemnidad, vamos a decir, eh, es- se puede ver en estas historias a través, se puede observar que hay tres tipos de indemnización, ¿no? Hay siempre indemnización de menor valor por el daño cometido,
Hay indemnización de igual valor por el daño cometido y hay indemnizaciones de mayor valor por el daño cometido. Por ejemplo, cuando en nuestro caso como cristianos nos hacen bautizar o nos bautizan aún sin nuestro conocimiento o sin conceder permiso de nuestra parte, digamos, es una bendición. Estamos llegando a adquirir los beneficios o el mérito de la era de convertirnos directamente en cristianos sin pasar por tanto sacrificio como lo pasaron a través de toda la historia. Solamente se trata de una ceremonia básicamente sencilla, en la cual ni siquiera te sumerges en una piscina completamente o en un lago completamente o un río completamente, simplemente asistes a una pila bautismal donde simbólicamente recibes agua y entonces quedas convertido en cristiano, ¿verdad? Entonces, es una indemnización de menor valor, de muchísimo menor valor, es casi simbólico, ¿verdad? Para obtener la posición de cristiano y hacer parte o partícipe de los sacramentos también que se utilizan o que se dan en las diferentes iglesias, como la comunión en este caso. También la indemnización puede ser de igual valor, como fue en el Antiguo Testamento. La ley mosaica decía que, ustedes saben que aparte de de los 10 mandamientos de la ley de Dios que estaban inscritas, grabadas en las tablas, también existían como 700 o 800 regulaciones más que complementaban todo eso. Y era común, por ejemplo, en la manera de vivir de los israelitas y de todas las religiones similares que la ley del talión sirviese como manera de justicia entre ellos, ¿no? Si alguien en una pelea le dañaba un ojo a otra persona, era así. Tenías que pagar con tu propio ojo también, ojo por ojo, diente por diente, literalmente. Cuando robabas algo, te cortaban la mano. Cuando escapabas de la justicia, te cortaban el pie. Y si tú le dabas un puñete a alguien en una pelea, al menos te tenían que devolver el puñete a ti. Eso era ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal, dice, ¿no? La escritura bíblica. Entonces, esa era la manera como se hacía justicia en la ley mosaica. Y no había manera de evitar ese tipo de situación. Y todas las religiones que viven bajo esas normas todavía siguen practicando ese mismo tipo de indemnización. Am, También hay una indemnización de mayor valor, como aquí está mal escrito, ¿verdad? Es esclavitud en Egipto, ¿ya? Esclavitud por 400 años es muchísimo más grande es un sufrimiento enorme, tremendo, que no lo sufre solamente una persona en su vida, sino lo sufren generaciones. Entonces, eso también va a aparecer, se va a mirar, se va a observar como detalles importantes en el intento, en los trabajos que hacen las familias para poder resolver, para poder restablecer los fundamentos de fe y de sustancias requeridos para que venga el Mesías. O sea, para que venga el Mesías, las condiciones nunca han sido simples, han sido siempre difíciles, eh, unas más que otras, y por eso tenemos que observar bien, ¿verdad? Ok. También tenemos aquí la descripción de lo que va a pasar después de Caín y Abel, ¿no? Después de la familia de Adán. Después de 1600 años, que es 40 por 40, ¿verdad? Años de indemnización, Dios pudo reclamar a Noé y ponerlo como figura central. Noé, como sabemos en nuestras lecturas bíblicas, estableció exitosamente el fundamento de fe al construir el arca, la llamada el arca de la alianza. 120 días, 120 años, perdón, se demoró en la construcción de un arca que está descrita con detalle en la Biblia. Dios le da las direcciones exactas a Noé de cómo construir esta arca en un lugar donde probablemente ni llovía, en un lugar que era probablemente seco, donde no había ningún peligro aparente de inundación siquiera. Fue así como este personaje
eh, que era el hijo de Lamec, ah, apareció y recibió la confianza de Dios por causa de su condición de ser un hombre justo entre toda la generación que vivía en su tiempo. Tenía a su esposa, tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ok. Aquí hay un versículo bíblico necesario leer para recordar. Génesis 9, del 20 al 23 dice, Noé se dedicó a la labranza y plantó una villa. Perdón, vamos a postergarlo un poquito después, ¿ok? Bueno, esta referencia es acerca de lo que pasó después del diluvio universal, ¿ok? Vamos a comentarlo, pero no, lo leemos de una vez. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Esa es la parte final de esta historia, está hablándonos acerca de el fracaso de esta familia, ¿verdad? Lo vamos a comentar con un poquito de detalles usando el esquema que nos va a presentar esta presentación. En el Génesis 9, 24 a 25 dice, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Es la manera también trágica como concluyó la historia de Noé. Entonces, volviendo sobre los pasos de esta historia, ¿no? Noé aparecía como el hombre más justo entre todos los que existían sobre la tierra. La humanidad había desarrollado de una manera tan pecaminosa que había muchos excesos, había mucha maldad. Era increíble el tipo de maldad que había sobre la tierra. En el Génesis 6, Dios muestra en términos humanos, ¿verdad? El autor bíblico dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso solamente para darle un peso a la palabra, ¿no? Es decir, Dios estaba tan afligido por todas las cosas que estaban ocurriendo en la tierra. De manera que en el Génesis 6:13 leemos, Dios dijo a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Con esas palabras tan fuertes, no tan duras, debido a la condición de los hombres, es que Dios se acerca a Noé, confiado en este hombre cuyo carácter, cuya manera de vivir era justa entre todos los que vivían en su tiempo. Entonces Noé, después de 1600 años, llega a ser señalado, escogido para ser la figura central para restaurar el fundamento de fe. La figura central es Noé y la ofrenda que tiene que hacer es el arca, la construcción del arca de la alianza, que tenía una descripción muy especial, muy particular. No tenía tres pisos, repitiendo este fundamento de formación, crecimiento, perfección. Y el periodo de tiempo que demoró en construirlo fue de 120 años, o sea, 3 veces 40. ¿Verdad? Entonces, el fundamento de substancia tenía que ser hecho por alguien que representase a Caín y Abel. En otras palabras, que estuviera en la posición de Satanás y de Abel, y de Adán, perdón, ¿no? Esa es la situación real. Entonces, Noé era el padre, aquel que tenía que hacer el fundamento de fe y entonces lo hizo exitosamente. Pero aquellos que estaban encargados de realizar el fundamento de substancia, en este caso,
eran los hijos que estaban en la misma posición, en posición similar a Caín y Abel, en este caso, Sem y Cam. Sem y Cam. Sem el primero, Caín, Cam el segundo en la posición de Abel, ¿no? Por lo que hemos leído hace un momento, la Biblia, sin mayores comentarios, narra el fracaso de los dos hermanos frente a su padre Noé. Una vez que se habían salvado 8 personas nada más, después de un increíble diluvio en el que toda la humanidad existente fue exterminada. Imagínense, hay que imaginarse los terribles males que se cometían en la tierra para que Dios hubiese tomado una determinación de ese tipo. Una determinación que significaba que era mejor que se fueran al mundo espiritual que siguieran viviendo, pecando de esa manera. Eso debe haber sido una situación muy horrible. Habiendo hecho tal tipo de sacrificio, tal tipo de situación, es el exterminio de la raza humana, Dios salvó a 8 personas que representaban las 8 personas que habían vivido o que eran cruciales, digamos, en sus roles en la familia de Adán. Si nosotros nos ponemos a pensar, Adán y Eva, Caín y su esposa, Abel y su esposa, Set y su esposa. Esas 8 personas que eran claves en el cumplimiento de su misión en esos tiempos, 1600 años antes, fueron reemplazadas por 8 personas de nuevo. Noé y la esposa, Sem y su esposa, Cam y su esposa, y Jafet y su esposa. 8 es también el número del recomienzo, ¿no? Para recomenzar la tierra, para repoblarla, entonces todo comienza con el número 8 de nuevo. Entonces, así es que Noé eh, surgió y fue una buena figura central de fe y exitosa. Aquellos que fracasaron según nuestra lectura, porque la Biblia, como les digo, menciona este fracaso sin mayores comentarios. Sin embargo, toda esa historia encierra los secretos del fracaso de esta familia, ¿no? Sem no fracasó en este caso. ¿Fue quién? Fue Cam, el personaje tipo Abel, fue aquel que incitó a sus hermanos a avergonzar a su padre. Fue aquel que se escandalizó al ver a su padre desnudo, que llamó a los demás como alborotándolos y haciendo un escándalo en la casa y que no solamente lo cubrieron de una manera normal, vamos a decir, entre comillas, sino que hicieron como menciona el relato, se pusieron de espaldas como para no verlo, llevando la manta y tapándolo así con mucha vergüenza. Eso significa que Cam no había podido superar seguramente sentimientos difíciles contra su padre. También significa que o Cam tenía sentimientos relacionados con cuestiones de tipo de malicia sexual, ¿verdad? Que lo llevaron que no pudo superar nunca y que estaban en su corazón y que hizo que fue empujado por esos sentimientos para poder cometer este error tan fatal. Porque imagínense, todo un sacrificio de toda la humanidad. Bueno, la humanidad estaba muy, muy mal. De todas maneras, fue un terrible sacrificio para que ellos sobrevivieran como los únicos humanos y recomenzar la tierra de nuevo, comenzar una nueva alianza con Dios. Y fracasó de esta manera. Eso explica la razón por la cual Noé llegó a condenar no solamente al segundo hijo, sino a toda su descendencia también. Entonces, cuando seguimos leyendo los linajes en la Biblia, Sem va a seguir multiplicándose, Jafet va a seguir multiplicándose, y Cam también, pero Cam va a formar parte de estos pueblos que históricamente fueron los pueblos esclavizados, que eran dominados por otros, que llevaron una vida de mucho sufrimiento y se hicieron, en su manera de vida eran bastante difíciles, malos con respecto a Dios, ¿no? Bueno,
eso más o menos fue, en resumen, lo que aconteció con la familia de Noé, ¿no? Ojalá que tengamos tiempo para amplificar más esto, pero esta presentación de las familias resume, ¿verdad? Unas historias que tienen que ver mucho con, no solamente con el pasado, no solamente explican las razones por las cuales el hombre fracasa, sino que también tienen que ver mucho con nuestra propia naturaleza, ¿no? Porque nosotros heredamos todo ese tipo de situaciones y muchos de esos comportamientos se vuelven a repetir en nosotros. Lo muestra para que nosotros podamos ser capaces de superarlos, ojalá, ¿verdad? Haciendo nuestras propias condiciones. Bueno, cuando una figura central fracasa, continúa entonces Dios buscando una nueva figura central. Dios nunca repite en la misma persona la misma misión, salvo en un caso como vamos a ver ahora. Y la razón por la cual la repite también la explica el principio divino. No hay explicación en la Biblia, solamente hay una mención. El principio divino se encarga de explicar la razón por la cual. Cuando fracasó Adán, fue reemplazado por Noé y pasaron 1600 años, 40 por 40. Cuando fracasó Noé y toda su familia, digamos, entonces pasó un periodo de indemnización relacionado con el número 40, 400 años. Y entonces Dios escogió, buscó entre toda la gente de la tierra y encontró a un hombre que se llamaba Abraham solamente, no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham nada más. Y este hombre vivía en Ur de Caldea, una ciudad que pertenece, si no me equivoco ahora, a lo que es Irak, en esas zonas más o menos. Y entonces la gente estaba distribuida ya por diferentes partes del mundo. Algunas personas vivían más o menos bien y otras personas vivían bastante mal, ¿no? En el caso de la familia de Abraham en este caso, él venía de una familia que tenía posesiones, tenía fortuna, tenía cierta riqueza, por causa de que como la idolatría se había expandido por todo el mundo, eh, ellos eran ricos por causa de esto. Hacían estatuillas de ídolos, de dioses, y entonces como era muy famoso, muy común seguramente, era algo muy rentable. Vendían mucho de eso y tenían fortuna por esa razón. Su familia era fabricante de ídolos. Pero entre toda esa familia, él era el bueno, él era el justo, como Noé, en medio de toda la maldad de la gente de su tiempo, Abraham era bueno. Y Abraham ya estaba casado con Sara. Y entonces Dios viene a Abraham y le habla, le escoge. Fíjense aquí el detalle, ¿no? Porque no vamos a abundar mucho, pero el detalle aquí es, ¿qué pasó con Cam? Lo que pasó con Cam significa que Satanás pudo romper las barreras de protección espiritual, ah, se metió en esta familia y por algunas razones que tienen que ver con la falta de superación de sus hábitos malos, vamos a decir, Cam fue invadido por Satanás. Satanás no tomó a Sem, que era fácil, más fácil probablemente tomarlo, de influenciarlo. Satanás atacó y vio que podía vencer, derrotar a Cam, y así lo hizo. Es como se metió a la familia de Noé y extrajo a la persona más sensible, más importante en el plan de restauración. Y entonces lo hizo caer, lo hizo fracasar, ¿ya? En el caso de Noé, Satanás tomó a Cam para su lado, se robó a Cam para su lado. Dios, como actúa siempre por principio, Dios no puede tocar nada porque sin violando reglas, vamos a decir, todo en la providencia de la restauración tiene que ver también con reglas de honor y reglas de verdad, ¿verdad? Y de amor. Ahora que Satanás se había atrevido a tomar a alguien del linaje Abel, que no debía, Dios podía entonces ahora tomar a alguien del lado de Satanás. Dios buscó en toda la tierra y encontró un hombre
en el ambiente satánico, en el ambiente Caín, ¿no? Un ambiente de ídolos, de idólatras. Y se llevó a, porque siempre hay personas buenas, ¿verdad? En medio de lo peor, en medio del infierno, siempre hay alguien que sobresale en medio de todos. Tomó a Abraham y le habló y le dijo que tenía que seguirlo. Ustedes saben que no podemos abundar mucho, pero Abraham es considerado como, él decía que era amigo de Dios, porque Dios le hablaba de alguna manera. ¿Ya? Eh, También se dice en la Biblia que era el único que había visto el rostro del Señor. ¿Quién sabe cómo será eso de percibir o ver el rostro del Señor? Pero así se decía de Abraham. Dios se acercó a esta persona con un carácter también especial, seguramente bueno, honesto, humilde, y le pidió que lo siga. Lo iba a mover de esa tierra donde, a pesar de tener riqueza y seguridad, seguramente en su vida, le dijo, quiero que vayas para Canaán, para este lugar donde yo te voy a señalar, y te voy a hacer padre de naciones. Le dijo, mira al cielo y trata de contar las estrellas. Bueno, en nuestras ciudades nos hemos acostumbrado a no ver estrellas, pero si uno está en el campo, mira muchísimas estrellas. Le dijo, si puedes mirar o contar las estrellas en el cielo, así va a ser tu descendencia. Y le dijo, cuenta las arenas del mar, así van a ser de abundantes tus hijos también. Te haré padre de naciones. Le cambió de nombre a Abraham y le puso Abraham. Y entonces lo llevó, lo hizo. Abraham obedeció, dejó a su padre, dejó a su madre, dejó a sus hermanos, dejó su tierra y comenzó a andar con Sara. Sara, por alguna razón, es descrita siempre como una mujer muy bonita. Sara, su esposa, era como media hermana de él. ¿M? Y era una mujer muy, muy bonita, muy deseada por toda la gente que la veía. ¿No? Entonces, eso también tiene una razón. La razón por la cual la Biblia enfatiza la belleza de Sara era por todas las cosas que les van a pasar en sus vidas también. ¿Ah? Y así se movieron, ¿no? Se volvieron en viajeros errantes y en ese tiempo viajar de un país a otro, de una tierra a otra, era todo un riesgo terrible por causa de la maldad que existía a cada paso del camino, no solamente de la delincuencia general común, pero también de los reyes, emperadores y todos quienes, si querían, te mataban en cualquier momento. Bueno, eso es lo que pasa con Abraham. Aquí está la referencia bíblica del Génesis 12:2, donde Dios le dice, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás tú, debe ser una bendición, ¿no? Y haré de ti, o serás tú una bendición. Y entonces esta es una bendición grandísima. Abraham es un personaje importantísimo en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. Es padre, como vamos a ver después, de tres grandes religiones que sobreviven hasta ahora. En el Génesis 15:5 le dice lo que les mencioné antes, ¿no? Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. En Génesis 15:8-9 dice, él dijo, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Aquí estamos hablando, miren, ya Dios lo había elegido como la nueva figura central para restaurar el fundamento de fe. Era el nuevo padre de la fe, porque lamentablemente la familia de Noé había fracasado. Noé mismo cumplió, pero sus hijos no. Y todo eso hizo que todo el fundamento anterior se destruyera. Y el nuevo padre de la fe es entonces Abraham, el amigo de Dios, el único que le vio el rostro a Dios, aquel a quien Dios le dio tanta confianza que le dijo,
te voy a hacer padre de naciones. Y le pide una ofrenda, como le pedía a las figuras centrales. Y entonces, la ofrenda más grande era una novilla de 3 años, una vaquita, ¿no? Ya, una novilla es una vaca tierna. Y le pide una cabra y un carnero, que es la segunda, es una pareja de animales como segunda ofrenda. Y la tercera era una pareja de aves, una tórtola y un pichón. Y le da instrucciones de cómo realizar esta ofrenda, ¿no? Le dice que corte las ofrendas, que le ofrezca esos animales cortándolos por la mitad. ¿Ya? El significado puede ser entendido fácilmente cuando uno ya va conociendo el principio divino. Siempre las ofrendas tenían que ser partidas, siempre la sangre tenía que ser derramada en ese corte. Significaba la separación de lo bueno y de lo malo, ¿no? Era la ofrenda de lo mejor para Dios. Siempre había que dividir. Dios estaba dividiendo a los hombres en las familias, separándolos en Caín y Abel. Y también cada ofrenda que ofrecían las figuras centrales eran separaciones de bien y de mal. La providencia de Dios es una separación constante, permanente del bien y del mal, ¿ya? Y todas las ofrendas requeridas eran direccionadas así, ¿no? Recibían instrucciones para hacer este tipo de corte. Entonces, por lo que sabemos en la Biblia, Abraham corta la vaquilla, corta la cabra y el ternero, pero al llegar al tercer animal, a la pareja, a la tercera pareja de animalitos, era una vaquilla, era una pareja, y lo hace bien, pero la pareja de aves no son cortadas. ¿Por qué? Aparentemente Abraham estaba cansado. Abraham, después de hacer muchas cosas, seguramente se fue a descansar, no le dio, no le puso mucho interés, no sabemos exactamente cómo lo más probable es de que fue eso, el mal entendimiento de que todas las cosas son importantes. La vaca le pareció muy importante porque era grande y la cabra y el ternero le pareció también importante porque eran de mediano tamaño, pero las aves debieron haberle parecido como, oh, bueno, puedo saltearme este paso. Quién sabe, ¿no? Entonces finalmente no lo hizo, se fue a dormir, no le puso mucha importancia. Sin embargo, era absolutamente importante. La Biblia describe que después de haber sido a dormir, las aves negras sobrevolaron la ofrenda, significando de que Satanás se había tomado esa ofrenda, no Dios. Dios no podía tomarla porque no estaba completa, no estaba hecha como Dios se la había pedido, ¿no? Significaba algo importante. Muéstrame que puedes separar el bien del mal. Muéstrame que puedes ofrecer lo mejor para mí. Y a pesar de tanta confianza de Dios hacia Abraham, de tanto amor hacia él, finalmente, después de que despierta de su sueño, tiene que anunciarle eh, la indemnización que tiene que pagar, ¿no? La indemnidad que tiene que pagar. Le dice, no lo glorifica, no lo exalta, no lo abraza, no festeja con él, le dice que la descendencia que le prometió, iba a pasar 400 años en tierras extranjeras, significando que iba a pasar esclavitud, ¿no? Entonces, por causa de que esta fue la primera vez que la figura central fallaba, fracasaba en el fundamento de fe, que es relativamente más fácil, supuestamente, por causa de que estas figuras centrales generalmente eran muy fuertes, eran muy fieles a Dios, creían bastante, eran buenas personas. Esta es la primera vez que la figura central fracasa en el fundamento de fe. Y entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer Dios? Ya no puede continuar con el fundamento de sustancia, ¿verdad? Porque la primera parte fracasó. Si hubiera tenido éxito la primera parte, ¿saben quién hubiera sido o representado a Caín? Hubiera sido Ismael. Ismael es un hijo que tuvo Abraham con su sierva, Agar, porque Sara era infértil, no podía tener hijos.
Abraham y Sara se amaban mucho, querían tener descendencia, la descendencia prometida por Dios, pero increíblemente iban poniéndose más y más adultos, mayores, y no podían concebir, ¿no? Entonces, eh, la Biblia nos explica que Sara le dio permiso a Abraham para poder tener un hijo, ¿verdad? Que ella iba a tomar como suyo, ¿no? A través de la sierva Agar. Hay unas cosas muy interesantes en la Biblia acerca de eso. Como en ese tiempo no estaban avanzados los métodos para poder tener niños, ¿verdad? Que ahora existen cuando hay problemas físicos en las señoras. Ocurría cosas así como ustedes van a leer en la Biblia cuando no había la ley mosaica que regía los matrimonios y tener concubinas y eso, a veces gente buena tenía concubinas también, tenía esclavas y con ellas procreaba hijos. En los mejores casos era porque ellas le daban sus hijos a la señora principal, a la señora que era la esposa principal. Ustedes van a leer en la Biblia cómo es que, por ejemplo, en el caso de Abraham y otros casos, cuando la sierva se embarazaba con el permiso de la esposa y llegaba el momento del parto, venía la sierva y se acostaba junto con la señora. Era una como ceremonia, era como un acto simbólico a través del cual la esposa principal heredaba el otro niño. ¿Ya? Bueno, eh, seguramente alguna vez vamos a leer alguno de esos pasajes que se refieren a esto, ¿ya? Entonces, esa era como una inseminación in vitro que no existía en esos tiempos, que existe ahora, pero en esos tiempos no había. Entonces, previo acuerdo familiar ocurría ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, eso ocurrió con Abraham. Tuvo un primer hijo, Ismael, de su sierva Agar. El problema es de que no pudieron controlar las relaciones entre Abraham, la esposa querida Sara y Agar. Sara se puso muy celosa por causa del comportamiento de Agar, que se puso muy arrogante, no mantuvo su correcta posición o no manejaron ninguno de ellos las relaciones convenientes. Y Sara se enojó muchísimo, se encolerizó tanto que en una ocasión la bota de la casa, la expulsa de su casa sin pensar en nada más, sin pedir permiso a Abraham ni nada. Toma a la esclava y a su hijo y los echa al desierto y los deja así, ¿no? Tirados. Entonces, este incidente que tenía que haber sido solucionado de una mejor manera, ha causado un problema gigantesco en la historia humana. Un problema que hasta ahora permanece como irresuelto, lamentablemente. Entonces, de nuevo, si Abraham hubiera cumplido con esta ofrenda de los tres tipos de animales, Ismael iba a tomar la posición de Caín y el segundo hijo, Isaac, que sí, Isaac nació después de este incidente, ¿verdad? Finalmente Sara pudo tener un hijo ayudada por el mundo espiritual. Hay todo un relato acerca de ángeles que parecían hombres que vinieron a visitarlos para anunciarles de que Sara iba a quedar embarazada. Y Sara, que ya estaba mayorcita, se rió al escuchar detrás de la puerta, detrás de la cortina, no sé, de su habitación. Se rió. ¿Qué están locos esta gente? Está diciéndome que voy a tener hijos a esta edad, ¿no? Sin embargo, ella se embarazó y tuvo su hijo, Isaac. Entonces, si Abraham hubiera tenido éxito en su primer intento de fundamento de fe, eh, no hubiera sido necesario más. O sea, Ismael e Isaac hubieran sido Caín y Abel. Y ambos, si las relaciones hubieran marchado adecuadamente, si el ambiente era apropiado, hubieran establecido por primera vez el fundamento de fe y de substancia. Pero no fue así.
fracasaron también, perdón, fracasó Abraham y entonces se tuvo que hacer una condición extra de extensión. Como era la tercera vez que Dios intentaba con una figura central, Dios domina el número tres. El tercer intento, la tercera persona, la tercera figura central de fe tiene una chance, una oportunidad más para cumplir este cometido. ¿Me entienden? Cuán importantes son los números y las posiciones también. Y eso se va a repetir algunas veces, varias veces en las historias bíblicas. Bueno, entonces, esta es la expresión, son las palabras de Dios para Abraham cuando él fracasó en su ofrenda simbólica. Génesis 15:13. Has de saber que tus descendientes serán esclavos. Ahí está mal escrito también, perdonen, es esclavos. En una tierra extraña por 400 años. Dios da a Abraham una nueva oportunidad basada en su arrepentimiento y en el hecho que Satanás había previamente invadido a Cam, quien según el principio estaba supuesto a ser usado por Dios. Entonces Dios tenía la oportunidad de intervenir con Abraham por causa de la situación de Cam, ¿no? En otras palabras, Satanás pensó que había intervenido y podía ganar con Cam, pero Dios ahora hace su parte, ¿no? Ahora, entonces ya una vez nacido Isaac, Dios va a ser un artificio espiritual, ¿verdad? Va a sustituir a la figura central que era él por su hijo de carne y hueso, su hijo directo con Sara, ¿no? Ya Ismael había sido expulsado, y Agar había sido expulsada. Ahora tiene un hijo en quien ve toda su esperanza de multiplicarse. Aún así, entonces Dios va a restaurar el fracaso de Abraham y le pide a Abraham un sacrificio de mayor valor al error cometido y le dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Bueno, le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo. Imagínense. Si uno se pone a pensar, ¿Dios le está pidiendo un sacrificio humano? Que es una cosa increíble, impensable. Aún así, sabedor de su error, ¿verdad? Pero entendía el error Abraham porque amaba a Dios, era un hombre de mucha fe, decidió hacerlo. Toma a su hijo ah, y comienzan a caminar hacia el monte Moriah. Y dicen, alguna vez leí en estudios bíblicos de que el camino entre su casa y el monte Moriah no era tan lejos, pero se demora mucho. Hace como, le pesa ir hacia ese lugar, se va muy despacio, como muy pesado su corazón, ¿verdad? No quiere, en el fondo, matar a su hijo, por supuesto, ¿no? Y se demoran mucho. Isaac es la perfecta ofrenda. Del comienzo va comprendiendo qué cosa va a pasar, ayuda a su padre a cargar la leña para la ofrenda, él mismo, y cuando llega al lugar y le pregunta a su padre, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el animal que vamos a ofrecer? Abraham, con mucha pena, o sea, ve en la cara de su papá la respuesta. Él entendió, soy yo, no hay ninguna otra ofrenda, debo ser yo. Y no lucha, ¿no? Es un verdadero cordero, es una verdadera ofrenda. Es como no trata de escapar, no trata de huir, es comprendo el corazón de mi papá tiene que hacer esto. Si él lo quiere hacer, si él lo tiene que hacer, es por Dios, ¿no? Entonces no escapa, se convierte en la perfecta ofrenda. Y entonces se acomoda para él mismo, para ser sacrificado. Y con todo su dolor, Abraham va a asestar el golpe de cuchillo para matarlo cuando ya Isaac está listo. Y sin embargo, interviene un ángel de Dios y le dice, no mates al niño, ¿no? Dios ha entendido que ha comprendido tu fe. Imagínense todo un drama terrible, tremendo, que tuvo que vivir Abraham para restaurar su situación. Y ese corazón de Isaac hizo que automáticamente Isaac, por esas condiciones, reemplazara como figura central de fe
para restaurar el fundamento de fe a su padre. Esas condiciones tan grandes, tan elevadas de corazón, restauraron el error de su padre, lo sustituyó naturalmente por todo el amor que mostró, por toda la actitud que tuvo frente a su padre y a Dios, por supuesto. Entonces, así Abraham es sustituido por Isaac, ¿verdad? Bueno, y un fundamento de fe que tenía que haber sido restaurado entre Ismael e Isaac. No puede ser posible, ¿verdad? No puede ser posible. Y ahora Isaac reemplaza a su papá. Y juntos ofrecen un cordero que apareció enredado entre los vegetales, ahí entre los arbustos. Apareció milagrosamente un cordero que fue sacrificado. Esa fue la ofrenda que hizo Isaac, reemplazando inmediatamente a su padre y estableciendo el fundamento de fe necesario. Ahora, el fundamento de sustancia tenía que ser realizado. El fundamento de sustancia tiene que ser realizado entre los hijos de Isaac. Vamos a quedarnos acá. Lo siento que hemos extendido un poquito más. Falta todavía un poco más, pero ojalá que haya sido capaz de explicar los puntos principales hasta ahora. Quiero que ustedes se queden con el esquema del fundamento de fe, fundamento de sustancia. Cuando uno entiende este esquema y este procedimiento de Dios, uno puede entender, darle más valor a la lectura bíblica. No es solamente una lectura bíblica bonita, interesante, con una moraleja, ¿no? Es la descripción de todo un proceso en el cual se mezcla la fe, el amor a Dios, el sufrimiento, a veces el fracaso, la indemnización y toda una serie de tragedias superadas, las cuales se hacen los fundamentos, ¿no? Entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a continuar la próxima y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Podemos usar unos minutitos más para poder eh, responder sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, quiere decir que están leyendo la Biblia y que han tenido la explicación antes de escuchar la charla, ¿verdad? A veces muchas personas vuelven a leer la Biblia y encuentran respuestas que no habían encontrado antes en su vida. Mi invitación también es de que lo hayan hecho o no, lean estas historias con detenimiento y encuentren estas leyes de restauración y de indemnización. Van a descubrir nuevas dimensiones, digamos, y esas cosas se pueden relacionar con lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas también. ¿No? Bueno, ¿alguien que quisiera decir algo, alguna reflexión sobre esto antes de terminar? Marina está levantando su mano o solamente está saludando, perdón. ¿Quería decir algo, Marina? Está saludando. No, Ah. solo estaba aplaudiendo. Muy bien, muy bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí y vamos a... Regina, quería decir algo. Sí, ¿Sabe que Regina quiere decir reina, no? Regina es reina. Mm. sí. Ah, sí, claro, como siempre agradecerle, porque yo ya escuché y eso fue lo que me fascinó mucho la historia, todo, no sabe cuánto. Hay otras historias ahí bellísimas también que faltan. Entonces sí, agradecerle y yo sé que los demás están también, de verdad, en su mente disfrutando este contenido que usted nos ha dado esta noche. Y que más adelante, pues, ellos, ¿verdad? Ya entienden ya
como decía usted, pondremos más atención en la lectura y que no ha sido tan fácil, porque todo ha sido como encarnado, ¿verdad? Ha sido vivido. Como usted decía, no es nada más que se ha leído o leerla, muy bonito, pero todo en la Biblia ha habido que vivirlo, encarnarlo, entonces no ha sido fácil y para hoy en día nosotros simplemente escuchar la Biblia y que lean la Biblia y así es muy fácil. Para los que hicieron ese fundamento, pues de verdad, eso que Dios sigue persiguiendo porque ese fundamento no se caiga, sino que nosotros hoy podamos llevarla con más facilidad ya sobre ese fundamento que ya hicieron Noé, Abraham, los hijos Abel, por ejemplo, y así hasta hoy en día las personas que nos han explicado para tener claridad como verdad es el movimiento de la unificación. Y muchas gracias por Muy su bien. entrega. Sí. Muchísimas gracias siempre, Regina. Gracias por seguirnos y estar siempre acá. Bueno, un saludo para todos, ¿ok? Álvaro de Elizabeth, New Jersey, ¿eres tú, Álvaro? ¿El mismo Álvaro que conozco o es otro Álvaro? Álvaro de Elizabeth, ¿eres? ¿Ese qué? ¿Podría decir sí o no? Quizás es otro Álvaro. Muy bien. Eh, muy bien. Conozco a Álvaro, pero colombiano. Sí, no sé, no estoy seguro cuál es su apellido. De todas maneras, Álvaro, nos dejas tu apellido cuando gustes. Nos dices de dónde vienes. Ah, bueno, Magdalena, ¿está Magdalena? Sí, estoy por aquí a la escucha. Bien, buenas noches Magdalena, para Magdalena todos. siempre está ahí. Sí, sí, a la escucha activa. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, hermanos, un gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos a seguir avanzando. No tenemos mucha prisa porque hay bastante tiempo. Cada semana podemos estudiar tranquilos y avanzar, ¿no? Paso a paso. Aún así, que es un resumen, se hace largo, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Porque así podemos conversar sobre cosas bíblicas y del principio, con tranquilidad. Muy bien, muchas gracias por su participación. Que todo vaya bien. Muchas Saben, si gracias. ustedes encuentran en sus lecturas cosas novedosas, menciónenlas cuando nos reunamos de nuevo. ¿Ok? Gracias a usted, gracias a usted. Salud. Mucha Muchas salud. gracias. Gracias a todos. Chao, entonces. Gracias, Nos vemos, ¿eh? Muchas muy gracias, interesante. Rafael. Hasta luego. Chao. Nos vemos el jueves que viene y Gracias. seguimos aprendiendo el jueves que viene, la Y misma hora. Magdalena siempre me impresiona, parece un set de la BBC, de CNN. Ah, sí, sí. Me puse la ropa que usan ellos, CNN. Para la foto. Muy profesional. Muy bien, Ellos, excelente. Entonces nos estamos viendo. Chao. Venga, hasta luego. Gracias, buenas noches. Mónica, Chao. sí, Hasta la próxima. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el jueves que viene. Hasta mañana. Hasta el jueves que viene, la semana que viene. Bye, bye. Fin de Gracias semana. por venir. Adiós.